Yo tengo la impresión de que en general hay una confusión que es muy corriente en Chile respecto a lo que significa a estos tres elementos que planteó Pablo. Permanentemente lo veo, que en realidad, un poco como en la poesía de Huidobro, digamos, partimos en cuatro, después vamos a tres, después terminamos en dos. Siempre terminamos hablando de los dos grandes grupos. En este caso, Pablo plantea los revolucionarios, los reformistas, pero dentro de la nueva mayoría, docio testigo, que hay quienes hablan de los jacobinos y los girondinos, digamos, para referirse a los dos grupos dentro de la misma nueva mayoría. Yo creo que lo importante es entender algunos principios fundamentales de cómo son los cambios en la sociedad, y eso orienta bastante. Que las sociedades cambien es algo bastante difícil. Las sociedades en general son bastante estables. Si ustedes hacen un examen histórico, se van a dar cuenta de que en general las cosas cambian muy lentamente. Cuando se precipitan cambios, la palabra precipitar justamente es la que lo describe bien, se producen de un modo más o menos veloz, más o menos violento. Luego de que se precipita un cambio viene un retorno, ¿ya? Normalmente al orden precedente, y luego viene ya cuando todos dicen, sí, en realidad teníamos que cambiar, y qué sé yo, y empieza a avanzar el reflujo de la transformación, empieza a incidir. En general ese es el escenario. La sociedad en general cambia lento, la sociedad chilena en particular le cuesta mucho. Pablo habla de que entre el primer cuarto del siglo XX y el último cuarto, esos 50 años, digamos, Chile vivió muchos modelos de relaciones entre Estado y sociedad, tales que tenía que hacerse cargo de un fenómeno social, un proceso social que no se quería hacer cargo, esa era la verdad. Tenía que hacerse cargo de la emergencia de sectores nuevos para la política chilena, que tenían que ver fundamentalmente con la emergencia, luego la transformación capitalista, la emergencia de las clases proletarias, la emergencia de la cuestión social propiamente tal, que no se querían hacer cargo. Muchos países no se quieren hacer cargo. Lo que pasó en Bolivia durante muchos años, porque Bolivia nunca se quiso hacer cargo del campesinado y los indígenas. Y finalmente se vino una gran transformación a través de Evo Morales, que se hizo cargo de eso, y obviamente al hacerse cargo de un problema tan de gran magnitud generó grandes transformaciones, en fin. Por tanto, en general es difícil que hayan transformaciones. Cuando las hay, se producen desequilibrios importantes. Entonces, todos los que aquí dicen que hay que hacer cambios, pero hay que hacerlo en el marco de un orden, lo que están diciendo es básicamente que no tienen que haber cambios. Eso es para ser honesto. No hay posibilidades de hacer cambios sin poner en entredicho de un modo relevante el orden. Los cambios no se hacen diciendo, mire, todo esto es lo que deberíamos conservar, porque la inercia de lo que tienes que conservar va a hacer que no cambie prácticamente nada. Los cambios se hacen diciendo, todo esto es lo que tengo que cambiar, y a partir de lo que tengo que cambiar, entonces veré cuánto sobrevive de lo otro. El eje de la transformación tiene que estar puesto en esa lógica, si no, por eso Pablo habla de que los cambios estructurales de la nueva mayoría serán revolucionarios. Bueno, me parece bastante evidente que no. Cosa de ver lo que pasó con la reforma tributaria, habría que ver cuáles son los proyectos que se están presentando. Estamos hablando de que no es que se va a regular un poco más a la ISAPRE, no es que se elimina la ISAPRE, se va a regular un poco más a la AFP, ni siquiera se va a hacer eso, pero bueno, pues se supone que se podría llegar a hacer. Resulta que no se va a eliminar el sistema AFP, no son cambios estructurales. Bien dice Mirko, la gran revolución que ha existido en Chile es la revolución capitalista de fines de los 70, comienzo de los 80, que esa sí tuvo un frenesí legislativo. Si ustedes ven 78 al 81, tienen cambio en el Código de Aguas, cambio en el Código Laboral, cambio en el Código Minero, nueva constitución, sistema de ISAPRE, sistema de AFP, ¿ya? O sea, ¿qué más quieren, digamos? Ahora estamos con un par de reformas chicas y nos dicen, no, esto es el caos, no se pueden hacer cambios tan rápido, es realmente impresentable, qué sé yo. Y nos dicen, y si además estas cosas le empiezan a ir mal al principio, no deberían hacerse. En ese momento Chile llegó al 82 y padeció una de las crisis más grandes que conoce cualquier economía moderna. Chile está entre los números récord de caída del PIB en un periodo muy breve, con una tasa de cesantía a principios de los 80, 30%, qué sé yo. O sea, una cosa espantosa, y eso duró hasta el 85, o sea, fue bastante tiempo. Y la gente se tuvo que comer la transformación porque había un ánimo refundacional y además había una dictadura. El ánimo refundacional es decisivo. Las transformaciones no se hacen por decreto, no se hacen por leyes,
no se hacen por tradiciones, naturalmente. Las formas de hacer transformaciones son muy simples. Se necesita una dinámica carismática, se necesita incluso la emergencia de un líder populista, protopopulista, cercano al populismo. Se requiere, es indispensable. Hay que llegar a un momento donde tú vas a decir, como dijo Churchill para la Segunda Guerra Mundial, yo les ofrezco solamente 3 cosas: sangre, sudor y lágrimas. O sea, tienes que llegar a ofrecer el infierno, entendiendo que el cielo viene después. Es muy difícil, es muy difícil. Las sociedades se descoyunturan, se fracturan. Es muy complicado hacer reformas grandes transformaciones. El reformismo limitado, qué sé yo, obviamente, pero el reformismo limitado termina en gatopardismo, termina finalmente, al final, estos 3 grupos son 2. El reformismo limitado lo único que hace es hacerle la pega a los que son reaccionarios, al antiguo régimen. Evidentemente el antiguo régimen quisiera que no se abriera ninguna puerta, porque a veces se abre una puerta pequeña y quizás qué puede pasar. ¿Ya? Esta es la discusión que se dio durante el año 2012 entre Jovino Novoa y Pablo Longueira dentro de la UDI. O sea, donde Longueira decía, no, tenemos que castigar a las empresas que se portan mal, fijemos una línea y legitimemos el mundo de las empresas. Y Jovino Novoa le dice, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es la línea? ¿Cómo se fija la línea? Pasado mañana nos mueve la línea de nuevo, y nos mueve la línea de nuevo, y vamos a dejar pasar a estos tipos. Entonces, esa es la disputa esencial, y porque finalmente el reformista limitado y el reaccionario están en lo mismo. La diferencia es el método. Así que, ustedes tienen un ejemplo muy claro en la misma iglesia. O sea, ustedes ven lo que pasó con Juan Pablo II versus Juan Pablo I. En homenaje, entre comillas, a Juan Pablo II se pone el mismo nombre que Juan Pablo I. ¿No? Una ironía cruel de la historia. Juan Pablo I quería hacer un cambio total, estaba en la lógica del anticonservadurismo dentro de la iglesia, quería acabar con el poder del poder económico dentro del Vaticano, la parte del banco. ¿No? O sea, hay una gran transformación, y llega Juan Pablo II y en homenaje incluso a Juan Pablo I va y hace, yo les cuento una anécdota, la puse en un libro que está por salir. Me cuenta un periodista de aquellos años, me cuenta que él se reunía mucho con el cardenal Silva Enríquez, y el cardenal Silva Enríquez le dice, se juntan después de la elección de Juan Pablo I, y le dice, ¿cómo estuvo? Le dice, la votación. No, muy difícil. El cónclave. Estuvo muy difícil, le dice. ¿Pero por qué tan difícil? No, muy complicado, porque había una cuestión que los alemanes estaban insistiendo con alguna cuestión media rara, entonces, ¿pero qué era? Bueno, mira, la verdad es que estaban tratando de poner a un polaco que, bueno, Dios nos libre. Entonces, ese es el punto. Y ahora, cuando aparece Ratzinger tratando de limitar, a pesar de que participó mucho en el gobierno de Juan Pablo II, pero tratando de hacer una transformación relevante en dirección opuesta, y luego tiene que renunciar, aparece Francisco, ya se habla de Francisco está muy horquillado, qué sé yo. Y fíjense ustedes la reacción de parte importante de la iglesia chilena. La parte importante de la iglesia chilena vio todo este ambiente de reforma y dijo, yo no me muevo un centímetro. Parte importante de la iglesia chilena dijo, yo no voy a hacer un gran juicio contra los casos de abusos sexuales, que era lo que estaba pidiendo el Vaticano de Ratzinger, ni voy a hacer una gran epifanía en contra del lucro. Sacaron una carta pastoral, pero nada equivalente a lo que ha hecho el Vaticano, que hasta se filtraron documentaciones y qué sé yo, como para poner el tema en el tapete. Bueno, la iglesia chilena se ha mantenido ahí, ¿por qué? Porque está esperando que efectivamente la retaguardia conservadora logre efectivamente eliminar todas estas transformaciones. Entonces, es muy complicado hacer cambios. La nueva mayoría asumió que podía hacer cambios sin ninguna estructura para ello. Ellos tenían un pacto muy importante, el más importante de la historia de Chile, que es la Concertación, y ese pacto lo transformaron ese pacto político, con mucha solidez, lo transformaron en un acuerdo político programático. O sea, estamos de acuerdo con un programa que es vago. Yo hice un análisis semántico del programa de Michelle Bachelet junto con mi equipo, y descubrimos, por ejemplo, que de los 8 principios que rigen para la educación, 6
de esos principios no constituyen oración. En términos lingüísticos significa que no dicen nada. O sea, no tienen sujeto, verbo y predicado. Ustedes le enseñaron que las cosas tienen que tener sujeto, verbo y predicado. Bueno, 6 de los 8 no tenían. ¿Ya? O sea, el fundamento del gobierno es un programa que no dice nada, que es interpretable al máximo. Y Gutenberg Martínez, la DC, se jugó la idea de que no hubiese un acuerdo político, que fuera un acuerdo político programático, como le llamaron, que en realidad es un pacto electoral con fecha de caducidad, que se termina en la medida que termina el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Cómo vas a hacer tú cambios estructurales a 30 años con una estructura política de esa magnitud? Es imposible. No pudiste hacerlo con la Concertación, que era un acuerdo político mucho más sólido. ¿Cómo lo vas a hacer con esta estructura? ¿Cómo vas a hacer cambios con una presidencia de la República que prácticamente no sale a dar apoyo político a su propio ámbito reformista? No sale a decir, confía en mí, yo tengo la confianza de usted, confía en mí, esto va a funcionar, no va a ser fácil, no va a ser, pero por favor confíe y espere. Eso es indispensable en las transformaciones. Se requiere que el líder se ponga adelante. O sea, cuando uno es conservador se queda callado. O sea, es imprescindible porque tú lo que necesitas es la tensión entre el emperador de Japón, que solamente habla para su cumpleaños, y Fidel Castro, ¿ya? Que habla 25 horas semanales, ¿ya? a todo el país. Bueno, cuando tú tienes que vender una transformación, una revolución que es difícil, que te va a doler, donde va a haber problemas, va a haber dificultades, tenés que vender un cuento, tenés que ir y salir y decir, mira, ¿sabes qué? Estamos luchando contra la gran potencia de la humanidad, estamos luchando contra el imperio, tenés que decir algo, ¿ya? El emperador de Japón no dice nada porque está conservando todo. El emperador de Japón se sale del país y no le informa a nadie porque no puede, porque el emperador de Japón no tiene ni papeles supuestamente porque es divino. Entonces no puede hablar, no puede decir nada. A lo más saludas, así, cosas así, y habla para los terremotos, las bombas atómicas y los tsunamis, digamos. Ese es como el momento en que habla, ¿ya? Pero eso es conservador. Cuando tú no hablas nada, cuando tú no dices nada, cuando tú dices y te desdices también, ¿ya? Eso no significa nada. Por tanto, el ámbito de la transformación requiere una apuesta política de mayores proporciones, mucho más parecida a Fidel, a Churchill, mucho más parecida a cualquier líder de los que han hecho transformaciones en la historia, a Stalin, a todo lo que quieran que han hecho transformación. Gracias, Alberto.